Hare Krishna, muy buenos días a todos. Estamos aquí en ISKCON Saltillo, Neurada Govinda Mandir, para tener nuestra clase de Bhagavatam. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 29, texto 24. El señor Kapila estudia sobre el servicio devocional a su madre. Es esta hora hoy porque tuve que llevar a mi esposa al estante de Sankirtan. Hoy aquí este día, realmente hoy los sábados y domingos y lunes, y así para ponerle. Vamos a, ¿cómo se llama? Voy a leer aquí el texto en sánscrito, dice así. Bueno, primero reverencia al Señor Krishna antes de a Vyasadeva, a Madre Saraswati, al Señor Ananarayan Rishi. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ahar Uchavachidravya Krishayo Panayanage Naiva tu Sherchitorchayan Butagrama Vamanina. Traducción. Querida madre, aunque adore con los rituales y los utensilios adecuados, la persona que ignora que estoy presente en todas las entidades vivientes nunca me complace con su adoración de mis deidades en el templo. Significado de su Gracia Srila Prabhupada. En la adoración de la deidad en el templo hay que seguir 64 aspectos. A la deidad se le ofrecen muchos artículos, unos valiosos y otros de poco valor. En el Bhagavad Gita se establece, si un devoto me ofrece una florecilla, una hoja o un poco de agua o un poco de fruta, yo aceptaré la ofrenda. El verdadero propósito es mostrar al Señor nuestra devoción amorosa. La ofrenda propiamente dicha es secundaria. Si no hemos logrado devoción amorosa por el Señor y simplemente le ofrecemos muchas clases de alimentos, frutas, flores sin devoción verdadera, el Señor no acepta nuestra ofrenda. Me dio frío en la cabeza. Nuestra ofrenda. No podemos sobornar a la personalidad de Dios. Es tan grande que nuestro soborno no vale nada. Él no está falto de nada. Es completo en sí mismo. Así pues, ¿qué le podemos ofrecer? Él lo produce todo. El propósito de nuestra ofrenda es solo mostrar al Señor nuestro amor y gratitud. El devoto puro que sabe que el Señor vive en que toda entidad viviente manifiesta esa gratitud y ese amor por Dios. Siendo así, la adoración en el templo incluye necesariamente la distribución de prasadam. No se trata de crear un templo privado en nuestro apartamento, en nuestra habitación, ofrecer algo al Señor y luego comérnoslo. Por supuesto, esto es lo mejor que simplemente cocinar alimentos y comerlos sin extender la relación que tenemos con el Señor Supremo. Las personas que actúan de esta manera son exactamente como animales. Pero el devoto que quiere elevarse al nivel de comprensión más elevado, de saber que el Señor está en cada entidad viviente, y como se afirmó en el verso anterior, debe ser compasivo con las demás entidades vivientes. El devoto debe adorar al Señor Supremo, ser amistoso con las personas que están en su mismo nivel y ser compasivo con los ignorantes. Debe mostrarse compasivo con las entidades vivientes ignorantes, distribuyendo prasadam. Es esencial que las personas que hacen ofrendas a la persona de Dios distribuyan prasadam entre las masas de gente ignorante. El Señor acepta el verdadero amor y la verdadera devoción. Podemos obsequiar a una persona con muchos alimentos valiosos, pero si no tiene hambre, esas ofrendas no le servirán de nada. De la misma manera, podemos ofrecer muchas cosas valiosas a la deidad, pero si no tenemos verdadera sensibilidad devocional, no somos sensibles a la presencia del Señor en todas partes, estamos faltos de servicio devocional. En ese estado de ignorancia no podemos ofrecer al Señor nada aceptable. Aham Ukchavachi Dravya Kriyo Panayanage Naiva tu Sharchitorchayan Butagrama Vivavina Vanina. Querida madre, aunque adore con los rituales y los utensilios adecuados,
la persona que ignore que estoy presente en todas las entidades vivientes. Nunca me complace con su adoración a mis deidades en el templo. Bueno, vamos a ver. Aquí en el significado es muy importante en esto. Primero que todo, la Srila Prabhupada, como también a lo largo de de la literatura védica, de los textos sagrados védicos, en la filosofía védica, siempre se ha manejado una disciplina, una herramienta, una disciplina que en sánscrito le llama Mimamsa, que trata precisamente y también de cómo se debe ejecutar o cómo se debe de comprobar el valor que tienen las pruebas de las afirmaciones, del conocimiento que se estudia. Esto se llama en la filosofía y en la terminología occidental, ¿verdad?, del conocimiento científico y filosófico, se le llama epistemología y hermenéutica. La epistemología es en sí el estudio de los límites y los valores de evidencia y las imperfecciones así del conocimiento, ¿no?, de los sentidos específicamente, los defectos y límites que tiene el conocimiento de los sentidos y los tipos diferentes de conocimiento. Y hermenéutica es la disciplina que se encarga de cómo interpretar y entender los mensajes de los textos sagrados, especialmente. Ahora bien, aquí es muy importante, cuando uno lee este significado, yo me asombro mucho que uno ve que Kali Yuga es tan poderoso, ¿no? Kali Yuga y la fuerza de la energía ilusoria, no sé, es tan grande que hay unas páginas, digamos, extraoficiales, porque no son del GBC, pero sí son por devotos antiguos, incluso algunos líderes pertenecientes al GBC, antiguos devotos, sin decir nombres por ética, que son líderes espirituales y que en esas páginas, por ejemplo, hacen un discurso negativo y hasta, digamos, ácido, corrosivo al programa de distribución de prashada masivo. Cuando aquí Srila Prabhupada está diciendo en sus significados que Prabhupada explicó que hay tres fuentes muy importantes que tienen autoridad. Prabhupada, hay cartas, ¿sí? Muy claras, se las puedo luego dar si gustan, que explican que sus libros es la máxima autoridad sobre las cartas. Incluso él no quería que sus cartas se publicaran porque podían crear confusión, ni sus conversaciones, excepto las que se hicieron libros. Srila Prabhupada no quería que eso, porque si ya están mis libros, ahí está la autoridad. Una carta, dijo Prabhupada, son individuales y para cierto momento. Y también las conversaciones, dijo Prabhupada, que eso podía creer, que eso de crear para hacer citas cruzadas, Prabhupada no estaba muy de acuerdo. Entonces sus libros son la autoridad máxima y más sus significados del Bhagavatam. Claro, hay temas en que solo Prabhupada explica en sus cartas y en sus conversaciones, los detalla, ¿sí? Pero en cuanto al Prashadam, aquí está muy claro, ¿verdad? Que es un deber y que incluso Prabhupada dice que Krishna no satisface si uno adora muy bien a la deidad y no distribuye el Prashadam a la gente en general. Entonces digo, porque yo veo esas personas devotos en páginas que son ultraconservadoras. O sea, vamos a hablar un poquito qué es el ultraconservador, ¿sí? ¿Qué es el conservador y ultraconservador? Bueno, en el sentido teológico, filosófico, hay dos fenómenos que se llaman en la filosofía, en la literatura védica, se llaman Siddhanta y Apasiddhanta, o bien lo que sería incluso hasta Pachanda, ¿no? O Dusta Siddhanta, que Siddhanta, mantener el Siddhanta, la conclusión védica, es el deber del Parampara, o sea que se mantenga las enseñanzas puras, sin cambio. ¿Por qué? Porque los Vedas, la enseñanza védica dada por Krishna, es libre de los 4 defectos, como explica el Pramana Mimamsa, es otro tratado precisamente sobre las pruebas epistemológico de la cultura védica, y también Krishna los cita eso en
en el décimo canto, el decimoprimer canto del Bhagavatam, en el Uddhava Gita, que dice, Sagda Pratyaksa Prama, Sagda Pratyaksa Pramana Aitihya Nirukta. Dice ahí que cuando habla, él le está diciendo la Uddhava, que a través de la prueba empírica, observable, de los sentidos, a través de la prueba sadha de todas las escrituras sagradas, a través de la prueba de, ¿cómo se llama?, Aijita, de la historia, a través de Nirukta, el estudio de los diccionarios y la gramática, ¿sí?, Vyakarana, todo eso, se debe concluir que yo soy la suprema personalidad de Dios. Entonces, los acharyas Vaishnavas, entre ellos Madhavacharya, se encargó de estudiar muy profundamente, así como así los Nyaya Shastras, para establecer todo lo que es la epistemología de la filosofía, en este caso la Advaita Vedanta de su escuela, que de ahí deriva la nuestra, el Parampara de nosotros. Entonces él escribió varios libros que hablan sobre ese tipo de problemas y explican lo que es, pues, de la percepción sensorial, lo que es la prueba la anumana, la razón, el razonamiento lógico y los defectos que tienen cada una. Explica lo que es la prueba del el problema de la duda, el sueño. Todo eso lo estudia lo que es el probante y el probado, o sea, muy académicamente, muy cosas que apenas se estudian en Occidente. Y la conclusión es esta, ¿no?, que de la escritura védica, la prueba del Sabda, como Srila Prabhupada lo dice muy bien en el, ¿cómo se llama?, lo dice muy bien en su, ¿cómo se llama?, en la introducción al Isopanich, ahí viene su epistemología, que el conocimiento védico es apauroseya, infalible, o sea, libre de engaño, error e ilusión. Cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu habló con el Prakasananda Saraswati, con el Sarvabhaumacharya, siempre recurrió a ese tema. Brahma Pravada Vipralisa Karanapatava Isaradakya Nadosha, que los problemas de error, engaño e ilusión no se encuentran en las palabras del Señor Supremo, de Dios. Por eso Krishna es la autoridad absoluta, Krishna. Sus palabras son libres de esos defectos, lo mismo que el señor Chaitanya, ¿sí? Así es. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu, él, ¿cómo se llama?, así cuando, o sea, siempre parece el pramana de las escrituras, ¿sí? Entonces, Jiva Goswami, en su Tattva Sandarbha, que son de los 6 Sandarbhas que escribió, ahí él explica precisamente, es un tratado de hermenéutica, comprueba cómo los Puranas son más autoritativos que los Sutivedas, que los Upanishads, y que los Brahmanas, que son los comentarios de los que están en los mismos Vedas. Cada Veda tiene su área que se llama Suktas, himnos, y luego vienen los Brahmanas, son los comentarios, y luego vienen los Aranyakas, otro tipo de textos para los retirados, los sabios, y luego retirados en el bosque, vienen los Upanishads al final. Entonces, y sobre Jiva Goswami comprueba en el Tattva Sandarbha que más por encima de los Sutivedas, los Upanishads, está la autoridad de los Puranas. Y de hecho, Jiva Goswami cita para el Mandayandina Suti y muchos otros, Brihadaranyaka Upanishad, cita también el Chandogya Upanishad. Hay 2 citas donde se dice que los Vedas, que los Purana Itihasa Rig Samavada Atarva, dice que Purana Itihasa Veda Vadanam, Sanjitas también, todos los textos son Vedas. Y algunos de ellos fueron directamente, vienen en Parampara, que el señor Krishna se los dio a Brahma, los Puranas se los dio a Brahma y eran mucho más grandes en los planetas celestiales. Y Vyasadeva hizo la compilación de estos, Vyasadeva, que es otra encarnación de Krishna, ¿sí? Por lo tanto, es conocimiento a Pauroseya. Ahora, es un hecho que al compilar los textos, más antes que no había computadoras y que los brahmanas compilaban a mano, ya con el pasar del tiempo siempre se colaban algunos textos con, ¿cómo se llama?, con los comentarios. Eso ya es el estudio filológico que se llama la Collation Codicum o la crítica textual de los manuscritos, que se comparan todos los manuscritos. Hay versos que aparecen en un manuscrito, otros no, pero son detallitos así que se han ido filtrando, como el Bhagavatam, por ejemplo. Prabhupada siempre dice al final, en tal comentario, tal acharya aparece este texto, pero está en los otros comentarios.
se llama ediciones críticas del texto. Bueno, les digo esto porque personalmente me he dedicado a investigar todo esto, ¿no? Primero como Vaishnava, viendo la necesidad de defender bien la filosofía ante los ataques que ya existen ahorita vamos a hablar por qué, por parte de los intelectuales cristianos, los primeros orientalistas y de los académicos modernos también. Entonces, y aparte como Vaishnava y aparte como erudito, ¿no? Como académico que soy, por la gracia de Krishna, que Krishna me permitió en esta vida, ¿verdad? Tener los académicos para presentar la filosofía así. Entonces me ha tocado estudiar a fondo este tema en foros, en estudios, todo eso, ¿no? Con los investigadores así muy destacados del mundo sobre el tema, y así me han pasado toda esta información, y así, ¿verdad? Para poder presentar la filosofía en ese ámbito, y también para educación de los devotos. Entonces aquí es muy importante porque hay que entender nosotros, como dice Jiva Goswami en el Tata Sandarbha, que los Vedas nos dan las pruebas de lo que está más allá de la percepción sensorial. Y es interesante, señor Chaitanya Mahaprabhu, como Prabhupada lo explica en su introducción al Bhagavatam, en la vida y preceptos de Chaitanya Mahaprabhu, un vislumbre de la vida y preceptos de Chaitanya Mahaprabhu. Ahí es interesante que ahí se explica cuando tiene discusión con Sarvabhauma Bhattacharya, le dice que los Vedas son infalibles y que, por ejemplo, en los Vedas se dice que el estiércol de vaca es puro y que, sin embargo, el estiércol, incluso el excremento de un brahmana es impuro, se contamina. Y que luego estudios a principios del siglo XX, científicos comprobaron que el excremento de vaca es antiséptico, posee propiedades antisépticas, mueren casi todas las bacterias que son malas para el cuerpo humano. Interesante, o sea que así. O por ejemplo, el agua del Ganges es pura. Chistoso esto porque a veces en el Ganges uno ve cuerpos de animales que van flotando. O incluso, no lo he visto, pero he visto artículos, videos, de que a veces residuos de cuerpos que se incineran, mal incineran, se van en el río. O cuerpos que van en el río Ganges. Y sin embargo, el agua del Ganges es estudiado por varios científicos. Hay un estudio que sacaron en ISKCON World Review hace muchos años sobre esto, de diferentes épocas, que el agua del Ganges no hace que crezcan, ¿cómo se llama?, las bacterias nocivas para el cuerpo humano. O sea, y especulan que a lo mejor porque sus fuentes del Ganges tienen algún material radioactivo, se especula así, pero el hecho es que el agua del Ganges se puede tomar, no te enfermas, o sea, es interesante todo esto. Ahora, vamos a hablar un poquito, hay muchas evidencias que comprueban que los shastras son perfectos. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros descripciones de anatomía en el Bhagavatam cuando los semidioses le oran a Krishna, que eso apenas lo vino a comprobar la anatomía moderna con la disección de los cuerpos, cuando esto ya existía en la cultura védica. Y es interesante que en la cultura védica no se hacían disecciones de cuerpos, porque el cuerpo muerto no lo tocaban los brahmanas, los sabios védicos. Eso lo tocaba la gente que de más clases más bajas, son los que incineran los cuerpos. Entonces es interesante todo esto, ¿no? Y por ejemplo, la vida del niño en el vientre, lo que dice el Bhagavatam, el Garbha Upanishad y algunas partes del Mahabharata, es lo que apenas descubrió la ciencia moderna con el sistema, al estudiar cuerpos muertos así de bebecitos y estudiar también con el sistema iconográfico, cómo está consciente. Ya en el primer mes ya empieza a sentir dolor. Todo lo que dice el Bhagavatam es perfectamente corroborado, lo dijo el señor Kapila. También, por ejemplo, hay unos estudios, ya que lamentablemente como Prabhu Sadaputada, Prabhu ¿cómo se llama? Dutakarma Prabhu lo documenta muy bien en su libro Human Devolution, que donde presenta pruebas empíricas del universo, de lo que enseñan los Vedas, sobre todo lo sobrenatural, como muchos científicos se han dedicado a estudiar aspectos paranormales y científicos destacados con premio Nobel, no muy destacados, pero individualmente les gustaba investigar todo eso, incluso contactos con medium que tienen contactos con gente fallecida. Entonces es interesante esto, porque lo que declaran la gente así que tiene contactos con fantasmas, que es gente que está penando y gente concuerda con lo que dice el Bhagavatam. Y esto se le llama, digamos, la ciencia alternativa, ¿no?, que existe, ¿no? Porque la ciencia antes
Antes de 1900, de 1800, fines de 1800, en el siglo de las luces, la ciencia no estaba peleada con la religión, sino que la religión, la teología, la ciencia, la filosofía, todas estaban unidas, era parte de una sola cosa. Entonces resulta, como en la cultura védica, resulta que por la cuestión de la influencia de lo que llaman alto clero, el clero dominante político y todo eso, los pensadores liberales, especialmente la masonería, querían esclavizar el pensamiento de la sociedad digamos, del yugo que creaba el oscurantismo medieval de la iglesia, del cristianismo en la Edad Media. Entonces crearon filosofías radicales, teorías radicales, como es la teoría darwiniana, surgió en esa época. Otra teoría que surgió por ahí es el marxismo, el comunismo. Otra teoría por ahí fue el darwinismo. Y especialmente todo esto se volvió como la moda académica, y decir que lo que no estaba de acuerdo con esto era oscurantista. Y en ese tiempo incluso la academia se volvió así, se volvió con el positivismo lógico, el positivismo, perdón, de Kuhn, que hizo que fue la filosofía de la ciencia, en la cual una postura agnóstica, no atea, ¿sí? No atea, la ciencia no es atea, simplemente es agnóstica, la filosofía de la ciencia por el positivismo, pero resulta que Kuhn, que fue el que, digamos, quitó toda la influencia metafísica en las ciencias naturales, la filosofía de las ciencias, del método científico, resulta que él mismo creó una religión que se llamó la religión positivista. De hecho, escribió sacramentos, tuvo templos donde se le adoraba a su esposa como a la Virgen María, como una diosa, y a todos a los científicos, a los pensadores positivistas, se los ponía en un nicho como santos, y todo un cult, lo que se llama un cult, en inglés se le llama así por la sociología de la religión, que estudia la creación, lo que muy mal se traduce, a veces mal traducen los anticultistas o antisectas hispánicos, ¿sí? Hispanoamericanos e hispánicos en sí, que llaman sectas, pero en realidad culto es una cosa, y en la ciencia de religión culto es una cosa, culto, y otra cosa es la secta, y otra cosa es la denominación, otra cosa es la institución religiosa. Entonces, ¿cómo se llama? Es interesante, todo eso es muy interesante, porque, ¿cómo se llama? Esto se crea una religión inventada, una religión secular, se le llama por los sociólogos y antropólogos religión, la religión secular. ¿Qué es la religión secular? Que reemplaza a Dios y a los profetas, a los santos, así todo lo divino, lo reemplazan con entidades mundanas, como por ejemplo la ciencia de las diosas, omnipresente y omnipoderosa, y los científicos son los santos, los gurus, los acharyas, infalibles. Así se volvió ¿cómo se llama? El positivismo. Incluso se escribió un libro por Auguste Comte, que se llamó Catecismo Positivista, así. Y luego su siguiente profeta, su reformador, fue el famoso señor Bertrand Russell, otro en el siglo XX, otro pensador que sigue haciendo la cienciolatría, ¿no? Y eso es lo que influyó, y esto eran agnósticos, ellos no eran ateos, ellos decían que bueno, puede que exista Dios o no, pero no es importante para el método científico, porque no se puede comprobar empíricamente el alma o la metafísica. Pero no lo niegan, o sea, tienen su lugar allá en la fe, en una parte del ser humano, pero no lo niegan, o sea, no pueden negarse, no pueden comprobar, simplemente es irrelevante para nosotros, es su postura agnóstica, y esa es la filosofía de la ciencia actual, ¿sí? Y en cambio el cientificismo ateo es otra corriente precisamente influida por el marxismo, y el marxismo cultural, sobre todo el marxismo histórico y cultural, materialismo histórico y el marxismo cultural, que esta es que la ciencia apoya el ateísmo, es la prueba del ateísmo, y ya también vuelven a tomarla como su diosa, así. Un tiempo, cuando todo el método científico no estaba desarrollado, tomaron a la razón, decían la razón, los racionalistas. Y es interesante esto, ¿por qué? Quiero hablar esto porque, por ejemplo, así como Kapila habla la vida en el niño en el vientre, el señor Kapila va a explicar acerca de los planetas infernales, los narakas, que cuando una persona muere, cómo es llevada por los yamadutas al juicio de Yamadas y todo eso. Ahora, vamos a entrar en esto, es bien importante, que una cosa que me dejó asombradísimo, que me dejó así, que no me lo creía,
fue que ciertas personas, no sé, realmente influidos porque, vaya, pues, no soy psicólogo, no soy astrólogo, Yotirvedi, no, pero híjole, me caso que ciertas personas están predicando que por una cuestión, o sea, Bhaktivinoda Thakur, cuando empieza la revitalización del movimiento del señor Chaitanya, es interesante conocer esto. Resulta cuando el señor Chaitanya se fue del planeta a los 100 años, ciento y pico de años, 120 años, casi 100, 200 años, los ingleses toman la India. Y luego de eso, ya que colonizaron la India, ellos hicieron un pacto en respetar las religiones locales. No obstante, sus académicos, en su afán de querer convertir al cristianismo, porque todo proceso de colonización implicaba también una conquista cultural, y en el proceso de colonización en Latinoamérica, en todo el mundo, cuando fue el expansionismo de los imperios europeos, era el eurocentrismo y colonialismo europeo, resulta que su justificación moral era que ellos tenían que salvar a todos los que no fueran europeos, que no fueran blancos y de otras culturas como Asia y América, porque eran incivilizados y eran gentiles, gentiles, eran así como gente sin, ¿cómo se llama? No fiel al cristianismo. Y eran bárbaros, incivilizados, y sus religiones, por lo tanto, eran el producto del diablo, eran la ignorancia. Ellos, por ejemplo, Lord Hastings, uno de los virreyes de la India, ¿sí? Él dijo que los hindúes no tenían mejor intelecto que la de un perro, parecido a los del Apartheid, ¿no? De ahí de Sudáfrica y esos países, ¿no? Que decían que los negros y los bosquimanos eran gente peor que un animal, ¿no? Así más o menos. O sea, gente racista, también su intelecto no mayor un perro. Y otro que era el famoso, Macaulay, ¿no? Maclay, un famoso de los políticos en el imperio ahí británico, que dijo que una pequeña repisita de libros ingleses es individualmente superior a toda la biblioteca de tantos libros hindúes en sánscrito. No tiene comparación, porque era ignorancia. Y el coronel Boden, que fue un coronel que vino aquí a las Indias Orientales, en la Compañía de las Indias Orientales, y luego regresó, él dio su fortuna, una herencia enorme a la Universidad de Oxford, para crear la cátedra Boden, o sea, la silla Boden, ¿no? Chair Boden Chair, en sánscrito y estudios indológicos. Y él dejó su herencia para que quien presentara la mejor refutación de los textos sagrados hindúes, él decía la superstición de la mitología hindú, de la religión hindú, para convertirlos al cristianismo. Y una persona que fue muy destacado en esa, que recibió la cátedra, así, ¿no? La cátedra Boden, fue mi tocayo, que mi nombre civil es Horacio Francisco Arganis Juárez, sí, el nombre Juárez por mi mamá, Arganis por mi padre, ¿sí? Fue Horacio Wilson, ¿no? Mi tocayo. Este académico era un erudito que creo que aprendió en 2 meses sánscrito, estudiándolo él, y él creó un concurso de 200 libras esterlinas, que en aquel tiempo, en 1800, era mucho dinero, 1700, 1800, 800, era mucho dinero, para que presentar la mejor refutación académica de los textos hindúes, para convertirlos. Él y Bonner Williams, que su diccionario hasta la fecha se utiliza como los eruditos para el sánscrito, ellos decían que el objetivo de nuestros estudios es acabar con el falso credo, destruir esas falsas escrituras, ¿verdad? Productos del diablo, de supersticiones, ¿no? Así, gente antagónica, odiosa de la cultura védica. Bueno, entonces es interesante todo eso, lo decimos como contexto, porque resulta que a los niños hindúes los crearon muchas escuelas, porque eso es parte de la adoctrinación de cómo la conquista cultural. Tienes que conquistar la educación, ¿sí? Entonces ellos pusieron muchas escuelas cristianas, como lo hacen hasta la fecha en India. Hay muchas escuelas que se llaman San Javier. San Javier, este señor, era un señor que odiaba la cultura védica. O sea que él iba a descansar hasta ver que todos los ídolos de la India y la mitología fuera destruida. Son declaraciones de él. Y hay muchas escuelas que se llaman San Javier en India, donde van los niños hindúes. Y ahí los predicadores cristianos se dedicaban a atacar, a estudiar toda esa
a crearles dudas de su cultura, ¿no? Que incluso al negacionismo histórico de Krishna y cosas así muy ofensivas, muy desviadas, muy desorientadas, que al tanto incluso la academia actual pues ya fue muy superado, ¿no? A Krishna se le acepta como una figura histórica, etcétera, etcétera. Pero me refiero a que, ¿cómo se llama? A que eran un ataque terrible. Entonces los jóvenes que eran estudiados en las escuelas esas terminaban dudando de su propia cultura, pero en lugar de ser cristianos no, sino que también en Occidente se empezó por estar, ¿cómo se llama? Adherirse surgió otro pensamiento. En esa idea de ser y ser científico era ser así, digamos, materialista, escéptico, racionalista, semiateo, ¿sí? Agnóstico, ¿cómo se llama? También las religiones cristianas fueron así, ¿cómo se llama? Afectadas por eso. Por ejemplo, digamos, en el cristianismo apareció lo que se llama la alta crítica a la Biblia. Y uno de los famosos más destacados fue Rudolf Bultmann, un erudito teólogo alemán que creó lo que se llama el término de mitologización. ¿Sí? ¿Y qué es esta demitologización? Bueno, la demitologización significa que rechazar la interpretación histórica de las escrituras sagradas, de los milagros, de todo eso supernatural, e interpretarlo como enseñanzas morales. En nuestra cultura tenemos, en la cultura Vaishnava, un ejemplo de mitologización, fue que Chaitanya dijo que, por ejemplo, no, el Nada Sanjita, un texto muy antiguo y que Bhaktivinoda Thakur lo retomó también, es que ahí dice que los demonios también tienen simbolismos. Sí me explico, que por ejemplo Putana representa el falso guru, Tinavarta el torbellino de especulación mental, y así, ¿no? Tienen significados simbólicos. Pero sin embargo el Nara Sanjita no niega que pasaron esos milagros, esos pasatiempos. Pero para estos nemitologizadores, ellos no creen que fue histórico, por ejemplo, el nacimiento virginal, los milagros de Moisés al abrir ¿cómo se llama? El Mar Rojo, o el carro de fuego con caballos de fuego que se llevó a Elías hacia el cielo, ¿no? O sea, para ellos, por ejemplo, el Miraj de Mahoma, de Mohammed estuvo meditando en una cueva, entonces vino una pegasa, ¿no? Con cara de mujer, así, alas, y súbete, Mohammed, le habló y lo llevó a los 7 cielos me corregirán, 7 o 9 cielos de Alá, ¿no? Que son los 7 sistemas planetarios superiores. Entonces que fue hasta ver el trono de Dios, o Enoch también se elevó en esos 7 cielos de Dios, hasta llegar al trono de Dios. En fin, todos esos pasatiempos supernaturales o historias sacras religiosas milagrosas, para ellos no las creen, ellos dicen que es una alegoría, que es alegórico, todo eso. Lo mismo, estas personas crearon luego lo que se llamó el modernismo teológico, y que trató de basarse mucho, se puso de moda en el siglo XIX, en el cual los teólogos católicos empezaron con eso también, y algunos alemanes, que empezaban, ¿cómo se llama?, a basarse en lo que se llama el racionalismo, y hacía a crear una teología que era de reinterpretar las escrituras negando todo lo sobrenatural, los milagros, incluso hasta dudar de la vida después de la vida, incluso de los planetas infernales, diciendo que son alegorías para espantar a la gente, para que la gente se porte bien, pero lo más importante de la religión es ser bueno con los demás, es ser buena onda con todos. No importa si hay cielo o no, pero tú portarte bien. Y ondas así, ¿no? Porque la empatía con todos, el humanismo, se llama el humanismo, era esa doctrina, ¿no? Todas esas doctrinas. Entonces, eso se le llama modernismo teológico, ¿no? O así, la postura ultraliberal. ¿Qué es esta postura ultraliberal? Les voy a poner un ejemplo. Así como los ultraconservadores, podemos hablar de ultraconservadores a los fundamentalistas, como un ejemplo son los talibanes, ¿no? Que eran súper fanáticos y cerrados y mataban de todo, ¿verdad? Y matan a los que no son, ¿cómo se llama? Musulmanes, o por cualquier cosita, ¿no? Ya es pecaminoso y mátenlo, así, ¿no? Una tiranía terrible, así de fanatismo, o la Inquisición, al revés también, y todo es el diablo. Y los ultraliberales
son aquellas personas como la iglesia anglicana, ramas de la iglesia anglicana, que es una iglesia católica anglicana, que ellos también agarran el modernismo teológico, no creen en los milagros, en las escrituras, piensan que todo eso es alegórico, simbólico, incluso hasta dudan de que hay una vida después de la vida, no creen en la ascensión de Jesucristo, creen que Cristo fue una persona ordinaria, moral nada más. Lo bueno es la moral, ser bueno en esta vida, empatizar, el amor con los demás, tener gran compasión por todos los seres humanos y otros seres, y vivir en armonía con el universo, pero nada más allá de esta vida, ¿no? Y que por lo tanto no hay vida después de la vida, no hay planetas infernales, no hay castigo, no hay reencarnación, no hay cielo espiritual ni ningún cielo, y nada más esta vida vivirla bien, buena onda, así, ¿no? Es digamos, la mentalidad de ellos. Incluso ellos también se ponen están muy de acuerdo con la idea de que actualizarse a demasiada actualización, o sea, de decir que, por ejemplo, la iglesia debe cambiar sus rituales, ya no debe de exigir, por ejemplo, que ya el matrimonio no es sagrado, sino que simplemente la gente como sea, concretar que, ¿no? Así cosas así, que ya no debe ser casto, que no importa que anden de matrimonio a matrimonio, ya no es necesario el matrimonio sagrado, que es igual, o sea, una desacralización del universo, un cuasi ateísmo, así, ¿no? Y también ellos, por ejemplo, son los primeros que tuvieron, no es malo, ¿verdad?, que tuvieron ministros o sacerdotes mujeres, incluso ellos el feminismo lo aceptan mucho, incluso la teología gay, la queer theology, ¿no? Ya incluso hay la Biblia gay, interpretación gay de la teología, y que Cristo era gay, y de hecho sacan películas como la que hicieron, o las teorías así heréticas, como esa leyenda que dice que Cristo era esposo de María Magdalena, era su esposa. También a ellos les gusta mucho eso, o bien ahora ya Cristo gay. O sea, ya llegaron al punto que, ¿qué decir de Krishna? Por ejemplo, ellos interpretan, les voy a comentar esto, ¿no? Interpretan que hay unos pasajes en la Biblia de que el príncipe David, David antes de ser príncipe, el rey Saúl, me van a recorregir porque no soy experto en la Biblia, ya tiene mucho que no he leído eso, pero el rey Saúl de Israel tenía una guerra contra los filisteos, ¿no? Eran filisteos. Entonces, una vez, ellos tenían un hombre gigante, casi de 3 metros, ¿no? Un hombre que se llamaba Goliat, y él retaba, a ver, tráeten a tu mejor luchador contra él, y si le ganan ya nos vamos a venir. Venían a hacerles bullying, a gritarles, y el tipo se imponía, daba miedo, ¿no? Entonces David le dijo, él le tocaba el arpa, una vez tocó su arpita, y era muy experto tirando la onda, mató a una leona, un león, que atacó sus ovejas, porque había leones antes ahí en el Medio Oriente. Entonces sucede que era muy bueno con la onda, tirando con la onda, ¿no? Entonces él empezó a tocar su arpita y el rey Saúl tenía ataques así muy fuertes de dolores de cabeza y ataques de nervios muy fuertes. Y cuando escuchaba la arpita le escuchó, se tranquilizó y le tocaba la arpita así al rey Saúl, le tocaba la arpita. Entonces él al rey lo trajo para que le tocara la arpita, entonces le tocaba el arpa y se hizo muy amigo del príncipe Jonathan, siendo chiquitos, muchachitos de 12 años, se iban amiguitos, porque el príncipe iban a cazar, ellos iban de cacería y se iban juntos de arriba para abajo, eran muy amigos. Entonces su papá, él quería mucho, eran muy amigos, así como todos hemos tenido amigos que son amigos de amigos, ¿no? O amigas, ¿no? Yo tengo hasta la fecha que me contactan por WhatsApp amigas de la escuela que fuimos muy amigos, una amistad ni siquiera, nunca tuvimos más que una, porque eran muchas que, una ya estaban comprometidas o casadas, ¿no? Aunque estaban en la prepa y ya tenían novio, pero fueron amigas mías, son amigas que tenemos mucho aprecio, hasta la fecha nos saludamos con mucho aprecio. Yo ya conocía mucho la filosofía de Krishna en la preparatoria yo, y ellas siempre buscaban mi protección porque vieron que siempre me porté respetuoso con ellas, ¿no? Estas damas, y se acuerdan mucho conmigo, me mandan a saludar y más Hare Krishna y les predico, ahí les voy predicando. Pero bueno, resulta que estas amigos y amigos también, tengo amigos que también me saludan y somos amigos, somos cuates, ¿verdad? O sea, en México dice cuates, amigos, así como gemelos, así, ¿no? Amigos, así. Y por ejemplo, eran muy amigos, ¿no? Entonces resulta que él dijo, yo puedo enfrentar al guerrero, lo voy a matar con mi onda, dijo David, siendo un muchachito, ¿no? Un muchachito de 12, 13 años, 14 años, jovencito. Dijo, no, te va a matar ese tipo, es muy poderoso. Entonces yo lo voy a enfrentar.
Entonces va él y con su onda, ¿verdad? Le dispara la lanza y se le mueve muy rápido y ¡pum! Le mete con su onda en la pura frente, le parte el cráneo y se muere y luego le quita la espada y con eso lo remata. Entonces, por ejemplo, los modernistas dicen que todo es alegórico, ¿no? Que no existió Goliat, sino representa no sé qué cosa, significa el poder de la maldad de los fariseos, que era el gran ejército, y David representa una guerrilla judía que lo atacó. Así reinterpretan todo, ¿no? Pero aparte ellos dicen, lo que sí dicen es que cuando Jonathan pelea con los filisteos, muere en una batalla, una incursión, muere Jonathan. Entonces David le tenía mucho cariño, era como su hermano, y entonces escribió poemas muy bonitos, ¿no? Diciendo que, dice, eran muy amigos y nuestro amor era más puro que el amor entre las mujeres. O sea, por su amistad que tenían, ¿no? O sea, era mayor y más puro que con las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando a veces que el amor entre mujer y hombre, pues va de por medio de la lujuria, ¿verdad? En cambio, el amor de amistad no hay ese placer, no hay esa cosa, no es una interacción de lujuria, es una interacción de mera amistad. En ese sentido lo decía, no, pues ya dicen que David era amante de Jonathan, eran homosexuales, ¿no? Cosas así, la teología queer, ¿no? Y así también interpretan cosas ofensivas sobre el Señor Jesucristo. Y esto también, la teología queer, los que predican eso en India, hacen esas ofensas también con Krishna. De hecho, ellos dicen, por ejemplo, hay unos pasajes del Mahabharata que Krishna dice, es que ya ven que Arjuna fue maldito a ser eunuco, o sea un transgénero. Él fue maldito, ¿no? Brisal, algo así se llamaba, ¿no? Y luego hay un poema que dice, un verso del Mahabharata que dice Krishna, yo quiero más a mi devoto Arjuna que a mis mismas esposas. Bueno, así lo han interpretado, así lo sacan esos de la teología queer, no es el sánscrito que diga, ¿verdad? Apenas los que sepan, yo no he visto el sexto sánscrito, espero que los eruditos de sánscrito puedan aclarar eso. Y entonces también dicen cuando Krishna le dice a Arjuna, dice, perdóname que te llame Govinda, que nos acostamos juntos. Y usan eso para decir que había una relación gay allí. O sea, ofensivísimo. Y eso es las ondas del posmodernismo, ¿no? De decir así. Bueno, entre estas cosas tan feas y horrendas que hay, y hay más cosas que ya no quiero hablar de eso, porque es tan ofensivo. Hice una conferencia sobre ese tema de la ideología de género, y todo eso hay una conferencia, voy a poner el link en esta clase. Pero aquí otra cosa que sí me gustaría decir es la siguiente. O sea, resulta que Bhaktivinoda Thakur, en ese tiempo los jóvenes hindúes habían tomado ese racionalismo, se puso entre los intelectuales, y odiaban la cultura védica. Entonces, para predicarle a los Brahmo Samaj, a los seguidores de Dayananda Saraswati que odiaban los Puranas, que despreciaban todo lo hindú, y a los neohinduistas que tomaron el discurso modernista, ¿sí? Pero en el hinduismo, de los cuales sobresalió la superestrella de Vivekananda Swami y otros así, ¿no? Que no creían en las escrituras literalmente y así. Prabhupada le llamaba a los modernos mayavadis. Bhaktivinoda Thakur, para predicar, como él lo revela en el Krishna Sanjita, cuando habla de diferentes tipos de gente, de la gente que no tiene mucha fe, él adopta ese discurso en un libro que se llama el Bhagavata, su teología y su ética. Su ética y su teología, es un discurso que da para esa gente, y hay una parte que dice, sí, ciertamente que el Bhagavatam habla de los, ¿cómo se llama?, de los infiernos y los cielos, sí, de los devas, ¿no?, pero es paraísos, dice, pero eso es para la gente ignorante. Así, usa ese discurso como estrategia, así como Sankaracharya predicó la filosofía Mayavada, aunque era un gran Vaishnava, por orden del Señor Chaitanya, del Señor Krishna. O bien el Señor Buda es Krishna, la encarnación de Krishna, que predicó la filosofía gnóstica, pero negar los Vedas, porque eran las circunstancias para esa gente. Así Bhaktivinoda Thakur usó esas estrategias, ¿sí? Para que esta gente se acercara a leer el Bhagavatam y se beneficiara. Romper esos, digamos, prejuicios, esos bloqueos que tenían de rechazo a los textos védicos. Así fue. Entonces, porque Bhaktivinoda Thakur en el Jaiva Dharma, en el Amrita Prabhavasya, su comentario del Chaitanya Chaitamrita, y otros de sus libros, aclara claramente ahí cómo existen los planetas infernales, Yamaraj. Chaitanya Mahaprabhu lo dijo directamente, citó los Dharmashastras, prefació el Dharmashastra, cuando dice al Kasi que las personas que matan animales están liquidando narakas, a los planetas infernales, ustedes a pagar, ¿verdad? Así como pelos tenga una vaca, así van a estar ustedes en los planetas infernales. Sí, y entonces, cuando uno lee los Dharmashastras, están llenos de esas referencias de los castigos infernales. Los diferentes sabios védicos como Parasara, Atri, Astamba, Gautama,
todos ellos sus sanjitas, Dharmashas sanjitas, hablan de los planetas infernales. Los Puranas, el señor Sukadeva Goswami, que es el más grande Mahayana y la más grande autoridad, lo describen los planetas infernales. Lo mismo el mismo Purana, y también lo describe ¿cómo se llama? Krishna, en el Garuda Purana. Krishna directamente habla mucho, y en el Brahmanda Purana, en la historia de Moksadekasi, también describe los castigos infernales. Entonces, como Bhaktivinoda Thakur, se ve que él era un acharya. Él nada más predicó así para atraer a la gente materialista. O sea, todos los acharyas están de acuerdo con esto. Y yo digo esto porque luego hay personas, no sé, del poder, no sé, es increíble cómo hay personas que ahora se ponen a hablar así, ¿no? Decir que ese modelismo teológico la predican en ISKCON, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Terrible. O sea, eso es simplemente la era de Kali Yuga en su mejor expresión. Con todo respeto. Que muestren, Prabhupada dice, por eso Chaitanya dijo que la máxima evidencia es la evidencia de los Shastras. Y cualquier otro que quiera superar la evidencia shástrica está haciendo una gran ofensa. Está haciendo una gran desviación. Y todo esto lo digo para qué, para que ustedes estén conscientes, ¿verdad? Estén en guardia contra esas filosofías. Porque el modelismo teológico también se puso muy en boga en la Iglesia Católica y fue muy rechazado, y ahora ya es parte de la cultura, ¿no? Así es, ¿no? Esto también hay hasta que el Papa Pío X fue el que, de 1935 a 1914, que fue el que atacó contra todo esto, ¿no? Pero sin embargo, ya ven, ahorita en la actualidad pasan ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Así de líderes religiosos, así que todo para atraer gente, ¿no? Que no cree en Dios, o sea, que son son así, ¿no? Son con tendencias materialistas y así, ¿no? Que no, pero hay otra cosa interesante, ya para terminar, que como prueba empírica de esto, que Bhagavatam ya vimos que es conocimiento infalible. Hay estudiosos como el doctor Carl Sosin y Geraldson hicieron un libro que se llama The Time of Death, The Time of Your Death, el tiempo de tu muerte, que es una investigación sobre las personas que mueren clínicamente, que han muerto, que ya su cerebro ya se comprueba que no hay ninguna reacción de vida, ni actividad, muerto completamente. Algunos duran hasta 2 horas, hay casos de gente que ha muerto ya 2 horas, y ya lo habían dado muerto y en la morgue vuelven a la vida. Y hay gente de esta que ha visto los Yamadutas que los llevan con sogas y los llevan ante llamadas. También el doctor Jan Stevenson, que ya partió, que es el campeón investigador de la Universidad de Virginia de los de niños que recuerdan vidas pasadas, sobre la reencarnación, también hizo un estudio sobre estas experiencias de vida cercanas a la muerte, se le llama, pero son experiencias de muerte clínica. En India, en varias partes de India y también en Occidente. Y de hecho hay muchos casos, tanto en la India como también en Tailandia, otro estudioso, ¿verdad? En Oriente, de que gente ve los Yamatos, va en el infierno, y en Occidente también gente que va a los infiernos, le llaman experiencias infernales o experiencias negativas cercanas a la muerte clínica, o sea, experiencias cercanas a la muerte, de gente que ve los infiernos, ve los Yamadutas. Hay una enciclopedia, se llama Vedic Encyclopedia, que está Vedic Enciclopedia, hecha por Bhakta Jan Mares, que es de la República Checa. Ahí tengo algunos artículos que me ha editado en esa enciclopedia. Y ahí precisamente habla todo un dedicado a los Yamadutas, toda una página entera, dedicada de páginas enteras, y vienen muchos casos de devotos que algunos tuvieron muerte clínica y vieron los Yamadutas, se hicieron devotos, ¿no? Aquí en ISKCON. O casos también de, ¿cómo se llama?, de gente secular, que vio a los Yamadutas y tuvo esas experiencias y luego conocieron a los devotos. Y así varios casos allí, muchos libros, bibliografía de investigadores, de médicos que han estudiado a la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, que han visto los planetas infernales, han visto los Yamadutas. Entonces, si alguien quiere tomar esa cita única de Bhaktivinoda Thakur como la Siddhanta, aparte que cae una falacia de generación apresurada, ¿verdad? Porque con una cita que era para predicar, no se puede crear todo un Siddhanta védico. Todas las escrituras, todas las áreas previos hablan de que existen esos castigos para la gente pecaminosa, la gente que va contra el Dharma, Sila Prabhupada, todo eso, ¿verdad? Y con una cita que para un tiempo singular en que utilizó Bhaktivinoda Thakur no es evidencia para negar
esta realidad metafísica, esta conclusión chástrica, porque sería como la falacia de generalización apresurada. Un ejemplo sería, por ejemplo, que una persona se mete a un establo de ovejas y encuentra que hay 100 ovejas blancas y encuentra que hay una negrita. Y entonces dice, aquí está la prueba, miren, con esta todas las ovejas son negras. O sea, no, perdóname, las ovejas todas son blancas, nada más hay una negra. Esa es la realidad, no todas son negras, o sea, es un salto de o sea, una falacia de generalización apresurada, ¿no? Así es, muy interesante este tema. Bueno, vamos a parar nuestra clase de Bhagavatam aquí. Preguntas pueden hacer en los comentarios de aquí del texto. Muchas gracias a todos. Espero que esto les sirva de formación, de conocimiento, que les sirva para alcanzar más conocimiento de todo, comprender más la conciencia de Krishna, que es el deber de todos, tratar de enseñar la conciencia de Krishna. Y la verdad que yo prefiero no hacer experimentos, ¿verdad? De que, no, y no sé, que los Yamadutas me lleven. No más por las Yamadutas, porque de hecho, como dice, hay un verso muy interesante, ¿no? Que muestra, digamos, nosotros no servimos a Krishna no tanto por el temor al castigo, sino por el amor a obedecer a Krishna. Hay un verso muy bonito que se llama Sambindar, era un jesuita de la Compañía de Jesús en México y en Latinoamérica, que dice así un verso que dice, Señor, me mueve por verte, Señor, me mueves al verte crucificado, dice, permíteme que te ame, pero no por el cielo prometido, y permíteme que te obedezca, pero no por temor al infierno tan temido. O sea, que este verso es muy bonito, ¿no? Que nosotros, como quiera, obedecemos a Krishna porque queremos complacer a Krishna, independientemente de las recompensas o castigos, ¿verdad? Pero sí, no creo que sea muy bueno así desafiar las conclusiones sástricas, ¿verdad? Bajo una ideología materialista como el modernismo teológico, ¿no? Así quizás sea la moda en la academia de ciertas personas, pero nosotros no vamos a hacer concesiones ni compromisos de la filosofía. Vamos a predicar lo que dice el Señor Cristo. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki Jai.